Y la ira que había cargado y el resentimiento durante años y años era que conocer ese secreto. Ese secreto era tan pesado como a los 5 años, que eso era lo que me estaba consumiendo por dentro. Me gustaría dar la bienvenida a Michelle Carpenter al programa. ¿Cómo estás, Michelle? Hola Alex, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Estoy de maravilla. Muchas gracias por venir al programa. Estoy muy emocionado de platicar contigo y del consejo de ayuda del que me han dicho que es muy conversador y le encanta participar en charlas y entrevistas para difundir la buena energía que están generando y también el trabajo que tú realizas. Así que antes de hablar del consejo de ayuda y de cómo canalizas y el trabajo que haces, cómo era tu vida antes, de toda esta locura, digamos, que ahora es parte de tu vida. Yeah. Um, gosh, ¿Te refieres a tipo desde que empecé a canalizarlos o solo en los últimos años con respecto a esta locura? No, antes de la locura, la humanidad. Antes de la locura de lo que estás haciendo, es una afirmación general. O sea, antes de canalizar, antes supongo que no saliste del vientre materno canalizando al consejo de 8. Así que supongo que hubo un periodo en el que no hacías este trabajo, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes de empezar con este tipo de labor? Entonces, en una vida anterior era muy hablador y todavía puedo serlo. Era representante de ventas, ese es el ámbito del que vengo. Y cuando llegué a mi ex esposo, hizo lo mejor que pudo haber hecho. Tuvo una aventura y en ese momento teníamos una niña pequeña y fue mi llamada de atención para tomar responsabilidad de mí misma. Y esto fue en Sudáfrica. Nací y crecí en Zimbabue, que era Rhodesia. Y luego mis padres decidieron salir de allí en 1980, 1981, por el gobierno que había tomado el poder. Mi papá decidió que, como familia, estábamos bajo amenaza. Nos mudamos a Sudáfrica cuando tenía como 9 o 10 años, así que viví durante la época del apartheid, pero no recuerdo mucho de ello. Y luego, poco a poco, nos fuimos a una ciudad minera. Y poco a poco, mientras crecía, ya de adolescente, empecé a darme cuenta de que la vida que había tenido de niña realmente me había afectado. Disculpen, mi papá fue un soldado rodesiano y estuvo en la guerra, y él bebía bastante y tenía una madre muy enojada. Y debido a los propios traumas que ellos habían sufrido en sus vidas, he llegado a comprender. Pero entré en ventas y me encantaba ser representante de ventas. Y trabajé con gente maravillosa en muchas empresas diferentes. Y poco a poco, con seguridad, empecé a darme cuenta de que era víctima de mi vida y era víctima de las circunstancias en las que crecí. Y lo digo con toda seriedad, porque realmente asumí el papel de víctima. Desempeñé muy bien el rol de víctima. Soy el hijo del medio, así que tenía un nivel completamente distinto de ser la víctima. Y cuando me casé, y mi ex esposo me engañó, me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba sucediendo. Pero como dije, fue el mejor regalo que me pudo pasar, porque me hizo despertar a mí misma. Y fui con un clarividente, quería una lectura. Y lo único que quería era que me ayudara con mi enojo. Tenía mucho enojo, de nuevo, siendo la víctima de, como, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Fui abusada sexualmente a los 5 años por mi tío, el hermano menor de mi madre. Lo siento y gracias. Y ha requerido mucha sanación. Ha implicado trabajar mucho ese trauma. Y eso fue parte de mi adolescencia y de estar tan enojada. Además, mi papá tuvo aventuras cuando éramos niños, así que estaba toda esa parte de la ira que mi madre de alguna manera proyectó sobre nosotros, mi hermano mayor y yo. Y, de nuevo, nada contra mis padres. He trabajado mucho en el perdón, no solo de mi propio camino, sino de mis padres y el trauma intergeneracional que han cargado. Así que llegué a los 33 años y fui a ver a este clarividente. Pensé, tiene que haber algo diferente en la vida, hombre. Simplemente no puedo seguir enojada. A los 24 años tuve accidentes automovilísticos. Atropellé y maté a una niña. Ahora sé que había una conexión de almas y eso fue parte de mi gran despertar. Pero todo lo que hice fue reprimir y tragarme esa ira y ese estrés y simplemente seguí adelante y seguí adelante y seguí adelante. Y como representante de ventas, una de mis frases clave era, cuanto más estresada estoy, mejores ventas hago.
Y luego me di cuenta, al tener una bebé, que no me servía y no le servía a ella ser esta madre que siempre estaba estresada. Y en cuanto a Sudáfrica, lo que es ahora, llevamos ya 6 años en Nueva Zelanda. Pero después de vivir 1520, digamos, años en Sudáfrica, había mucho crimen. Y nosotros estuvimos involucrados en bastantes delitos, así que todavía estoy trabajando en superar eso también. Pero a la edad de 33 años fue un punto tan crucial en mi vida que pensé, necesito hacer algo diferente. Así que, de nuevo, me siento muy bendecida por la experiencia y la historia de mi exmarido, pero fue un gran regalo para mí darme cuenta de que en realidad no se trataba de él, se trataba de mí y la manera en que intento controlar mi vida. Y mientras más enojada estaba, más intentaba controlarlo todo, pero más fuera de control se volvía mi vida, algo extraño. Y eso simplemente me llevó a un viaje de ir a ver a este astuto viento. Era un joven caballero y solo seguía diciéndome, Michelle, simplemente no te amas a ti misma. Y yo como, amigo, solo ayúdame con mi enojo. O sea, dime. Y es bastante gracioso porque ahora hago lecturas y la gente viene a mí y me dice, solo dime, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el propósito? Y yo como, bueno, trabajemos con lo que tienes dentro de ti. Y eso a menudo me hace recordar cómo me sentía a los 33 años. Así que me llevó a un fin de semana con cuidados paliativos y organizaron este maravilloso retiro y la facilitadora que creí haber elegido, pero en cierto nivel nos elegimos mutuamente. Teníamos historias muy similares en nuestro camino. Ella era mucho mayor que yo, pero lo que hizo, y esto fue 9 años después de que atropellé y maté a la niña, y fue en plena luz del día. No estaba ebrio, no había alcohol de por medio. Bajé la mirada para poner una pajilla en una bebida fresca y ella cruzó corriendo la calle y calculó mal mi coche. Y nos conectamos y no sabía con qué me había topado. Y me detuve y orillé. Y la gente se había detenido y me dijo, yo había atropellado a una peatona. Así que en este retiro de fin de semana, lo que realmente había pasado era que pensé que iba allí. Yo estaba como, esta persona me va a ayudar con mi enojo. Y éramos un grupo pequeño. Y ella realmente me hizo sentir cómo me sentía por haber atropellado a esta joven chica. Y fue enorme, como puedes imaginar, porque todo lo que hice fue guardármelo. Y esto fue 9 años después, como dije, y lloré muchísimo. Alex sentía que mi cabeza iba a explotar. Mi corazón parecía romperse en mil pedazos y fue una llamada de atención muy intensa al darme cuenta de cuánto aguantamos en la vida y cuánto había aguantado yo durante más de 30 años de mi existencia. De niño siempre sufría de amigdalitis, bronquitis. Era un niño enfermizo continuamente, dolor de oídos. Y me di cuenta de que eso era solo parte del trauma de simplemente estar aquí. Era un niño que recordaba mucho las peleas de mis padres, mi papá yendo y viniendo. Absorbí mucho del miedo de mi mamá, con mi papá yendo y viniendo de la guerra. Y fue una gran llamada de atención para decir, bueno, ¿ahora qué puedo hacer diferente? Me gusta, está bien, wow. Entonces esto es sobre sentir. Y yo solo vivía en mi cabeza. El caos siempre estaba en mi cabeza. Eso me llevó a aquello. Tras ese fin de semana, me ofrecieron un curso de consejería de 14 semanas en el hospital. Así me convertí en cuidador a tiempo parcial. Comencé a ayudar a personas en transición con enfermedades terminales. Fue un gran inicio para mí, Break Time, Setup.com, Instincts, trabajar con empatía y descubrir que hay vida tras la muerte. Pero seguía trabajando mucho en mi mente y me di cuenta de que en mi propio viaje tenía mucho que sanar y ahí fue donde también comencé el camino de trabajar con haber sido abusado sexualmente y la ira que había cargado y el resentimiento durante años y años era. ¿Cuál era ese secreto? Ese secreto era tan pesado como a los 5 años, que eso era lo que me estaba consumiendo por dentro en mis amígdalas. No poder hablar, no poder compartirlo. Solo lo compartí con mis padres a la edad de 33 años. Esto me llevó poco a poco a transformarme y a hacer una transición. Y luego estudié programación neurolingüística y no quería evolucionar. Quería cambiar, no sé si puedo decir esto, pero quería cambiar mi mierda. No solo por mí, sino también por mi hija.
Quería ser una mejor persona y no vivir bajo este intenso estrés y esta intensa ira que había cargado durante tanto tiempo. Y también el trauma, obviamente, de lo que había levado. Pero una gran parte de mí, despertar antes de empezar a conectarme con el espíritu y canalizar, fue cuando miras los puntos y empiezas a armar el rompecabezas de tu vida. No sé si alguna vez has hecho eso. Ah, sí. Así que cuando tenía 16 años y medio, perdí a una de mis mejores amigas y ella tuvo un trasplante de riñón en Johannesburgo. Y cuando falleció, lo hizo en un hospicio en Johannesburgo. Y recuerdo estar sentada en el sofá antes de que falleciera, sentada en la cama, perdón, sentada en el sofá de su habitación. Y sus padres acababan de ir a hablar con un cuidador o un consejero. Recuerdo a la joven sentada mirando al cuidador y pensando, ¿cómo no se desmorona? ¿Cómo no se desintegra rodeada de muerte y avanzando rápido? 15 años quizás, 60 años y algo, y un poco más. No soy buena con las matemáticas. Y pude hacer eso por los demás porque, aunque trabajaba con personas que estaban en transición, luego comencé a trabajar con sus familias, aconsejándolas y simplemente siendo su amiga. Y eso me enseñó mucho sobre la empatía y la compasión. Así que he sido algo así como una persona que florece tarde en mi camino. Aprendo despacio en muchos aspectos diferentes. Y poco a poco, a medida que empecé a ayudarme a sanar, comencé a construir el puente para dejar ir este control tan extremo e intenso y el trauma que había tenido durante tanto tiempo. No sabía cómo vivir de otra manera. Y realmente crecí. Esta relación con mi exmarido trajo a su novia a mi espacio, ahora casada con un hombre maravilloso. E incluso él me dijo, Michelle, yo no formaba parte de ese viaje, así que no tengo nada en contra de él. Vamos a incluirlo. Y fue tan sanador para nuestra hija porque yo quería lo mejor para ella. Y realmente me llevó a un espacio de aprendizaje continuo, como ¿qué es la compasión? ¿Qué es el perdón? Y creo que para mí personalmente es una vibración muy similar en términos de las palabras y el espacio que ocupa, porque es un espacio de amor en mi corazón. Y le diría a mi exmarido, estoy tan agradecida. Y creo que él pensaba que estaba loca, porque decía, ¿a qué te refieres? Y yo le decía, realmente te amo mucho, mucho. Estoy agradecida por la experiencia. Fue jodidamente difícil, pero estoy muy agradecida por lo que sucedió. Lo llamaba, recuerdo muchas veces en mi cabeza, cuando discutíamos o peleábamos, pensaba, ¿por qué no nos divorciamos simplemente? Fue parte de lo que había traído a mi realidad y me ayudó a sanar mucho de lo que mi mamá guardaba de mi papá cuando era más joven y tenía sus aventuras. Yo fui quien trajo el cambio. Elegí no quedarme y a mis padres no les gustó eso. Querían que me mantuviera en el matrimonio y yo estaba como que no, simplemente siento que tengo que hacer algo diferente. Y así que cos que vino con una consecuencia o un precio, como diríamos. A mis padres no les gustó y no me hablaron por un tiempo, pero fue una gran lección para ser valiente y vulnerable porque las lágrimas no eran algo que yo derramara muy fácilmente, especialmente siendo una adolescente. Y simplemente dije, pues, tengo que sanar esto, amigo. Como tengo que sanar esto, tengo que dejarlo ir. Así que eso es parte de mi vida anterior. Lo que es tan hermoso de eso, y sé que hay mucho trauma y cosas que cuando digo hermoso, entenderás. Lo que quiero decir en un minuto es que tú eres la definición de un viaje del alma, que las cosas suceden para nosotros, no a nosotros. Te impulsan y tú tienes muy claramente ilustrado todas esas cosas traumáticas, los obstáculos, aspectos importantes de la vida para la mayoría, pasaste por algunas cosas, pero ¿cómo fuiste capaz de tomar esas cosas y transformarlas en crecimiento, perdón, evolución de tu propio espíritu? Parece que has estado trabajando mucho en ti mismo en esta vida, sin duda, y continúas trabajando más en tu vida. Así que es un gran ejemplo para la gente que escucha, que podría estar pasando por cosas. Yo he pasado por cosas, tú obviamente has pasado por cosas. Todos atravesamos desafíos en este juego de la vida. Hay pruebas que debemos superar, ya sean positivas o negativas.
A veces simplemente tenemos que atravesar situaciones para crecer y perdonar. Cuando era más joven, estaba lleno de ira y resentimiento. El crecimiento personal es parte de este viaje. Dios mío, estaba enojado. Dios mío, estaba enojado. Estaba enojado. Mis padres se divorciaron cuando era joven y eso me enojó. No sabía que lo estaba, pero estaba enojado. Pasé 15 a 20 años en la industria del cine persiguiendo un sueño en el que casi lo lograba. Entraba a las salas y conocía a estas grandes estrellas de cine y siempre, siempre algo simplemente. Otra vez no. Reacción instintiva, ¿la has experimentado alguna vez? Sí, porque llegó al punto en que ya soy lo suficientemente bueno para entrar a la sala una y otra vez y otra vez. Muchas veces estuve tan cerca de un escenario nacional, incluso en programas de realidad, llegué hasta el final, justo el paso antes de entrar al programa y cosas así, y todo se desmoronaba y yo me quedaba tan enojado y luego finalmente solté eso y me perdoné, entendí cuál era el proceso, pero eso solo sucede con el tiempo, como tú puedes confirmar. Se necesita tiempo para poder hacerlo. Tienes que pasar por cosas para ponerlas en orden. ¿Cómo? Estoy seguro de que cuando tu esposo te fue infiel, no se sintió bien en ese momento, pero mirándolo en retrospectiva, dices, oh, gracias a Dios que pasó, porque dio origen a todo un nuevo camino por el que he andado. Sin que él hubiera hecho eso, podría seguir en una relación sin amor, en una relación dolorosa. Nunca habría tomado este o este camino. Así que el universo nos empuja de maneras que quizás no nos gusten, pero es para nuestro bien, al 100%. Y eso fue parte de el despertar. Habría sido si alguien me hubiera orientado a buscar asesoramiento o si alguien me hubiera dicho, Michelle, necesitas ir. Fue cuando tenía 24 años y atropellé y maté a la joven. Porque en un año, solo para darles una idea de, quiero decir, el estado depresivo en el que vivía, estaba en una relación seria. Construimos una casa juntos. 3 meses después se volvió increíblemente tóxica. ¿Cómo? Sabía que él tenía un carácter fuerte, pero luego empecé a provocarlo y era como, dale, solo dame una razón, amigo, solo dame una razón. Y se convirtió en una palmada en la parte trasera de la pierna y luego un empujón aquí. Y digo, puedo ser bastante habladora, pero la ira es como, vamos, tráelo, tráelo, ¿vale? Y creo que eso también es lo de Joburg en mí, que a nadie beneficia, que quede bien claro. Pero 3 meses después estaba empacando, una empresa me había reclutado. Todo esto ocurrió en el mismo. Esto fue en un periodo de como 6 meses y medio, 7 meses, reclutada por una empresa. Estuve con él durante 8 meses, me despidieron y luego 2 meses después atropellé y maté a una joven. Y 2 días después, manejando de Johannesburgo a Ciudad del Cabo, que es un viaje de 12 horas, y mis amigos me decían, Michelle, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba como, tengo que irme. Así que fui a esta fiesta enorme solo para suprimir lo que sentía. Y recuerdo llorar en los brazos de mi amiga una noche, solo porque ella me dijo, Mish, ¿te das cuenta de lo que te ha pasado? Y yo estaba como cacanes. He matado a alguien. Sí, pero eso fue todo. Y luego simplemente lo reprimí. Y como, oh, vamos a fiestar, a beber, y nadie realmente se tomó el tiempo de decir, creo que necesitas ver a alguien, esto es grande en tu vida. Y entonces, de nuevo, fue solo esa represión que llevó a la vergüenza. Y lo dijiste hermosamente, era perdonarte a ti misma. Y una gran parte de mi abuso sexual a los 5 años, aunque no lo creas, fue aprender a perdonar a esa niña dentro de mí. Ella estaba allí y no sabía nada diferente. Pensé que era como, vaya, esto es lo que hacemos. Entonces era como compartir la experiencia porque traía una sensación buena. Y la realidad es que he tenido que perdonarla continuamente por las experiencias que sucedieron y no fueron experiencias buenas. Y me tomó mucho tiempo, sí, me tomó mucho tiempo asumir el duro trabajo que he pasado y todavía estoy pasando. Mi esposo y yo hemos pasado por algunas experiencias muy severas en Sudáfrica. Todavía estoy aprendiendo a manejar y trabajar con mi sistema nervioso y él también. Así que es un viaje continuo, pero realmente siento que por eso, si puedo enseñar a las personas que valemos la pena, podemos superarlo. Y a veces parece que estamos en este momento de tipo ¿qué? Es como, oh maldición, mi ex esposo, hombre, si te digo, he golpeado almohadas, he pegado a colchones.
pero es como, ¿con quién puedo enojarme hoy? Está bien. Pero a veces buscas provocar una pelea casi, y generalmente son las personas más cercanas a ti las que reciben, ya sea tu familia, tus amigos, alguien, y entonces buscas el conflicto, y hasta que no hagas el trabajo de preguntarte, ¿por qué estoy tan enojado? Seguirás cayendo en estos círculos viciosos, estos agujeros oscuros, hasta que realmente hagas el trabajo y te mires al espejo y hagas ese tipo de trabajo del alma contigo mismo, definitivamente para poder sacarlo. Y una vez que te liberas de él, como puedes ver, pareces una persona muy feliz. La energía que recibo del otro lado de esta llamada parece muy enérgica, muy agradable, muy comprensiva, muy cómoda. Pareces alguien que quiere hacer el bien en el mundo, que busca hacer algo positivo con su trabajo. Esa es la impresión que tengo al hablar contigo. No pareces una persona enojada, y conozco a gente enojada, créeme. Hollywood, por casi 30 años, lo sé. Así que conozco a la gente enojada. Puedo sentirlo y lo conozco por mí mismo. Es una gran lección para todos los que escuchan. Mi siguiente punto es, ahora que has pasado por todo esto, ¿en qué momento escuchas voces? Consejo de 8, adelante. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo lo manejas cuando empiezas a escuchar? Porque supongo que has, como dicen, tomado un poco del Kool-Aid, fuiste a un clarividente, entiendes ese lado del mundo, pero supongo que esto era nuevo para ti. Una gran parte de mi aprendizaje fue primero conectar con seres queridos que habían fallecido, con almas, con espíritus que habían pasado al otro lado, y estuve asesorando durante varios años en Sudáfrica y tenía a esta clienta frente a mí y le dije, tienes una niña pequeña y la estás sosteniendo. Le describí el vestido y ella preguntó, ¿cómo sabes eso? Y le dije, simplemente me lo están mostrando. Me están mostrando que sostienes a una niña pequeña de cabello oscuro, una bebé. Y ella estaba como, no, Michelle, no. Dije, ¿a qué te refieres con que no? Y contuve la respiración y ella dijo, tuve un bebé que nació muerto y fue un momento tan profundo para, sabes, la facilitadora que elegí y ella me eligió a su manera. En este fin de semana de hospicio al que asistí, se convirtió en mi mentora y comenzó a enseñarme que todo es energía. Y yo escuchaba al fallecido Wayne Dyer, a la fallecida Louise Hay, y volvía loca a mi amiga Vicky porque todavía estaba en mi cabeza. No entendía. Así que avancemos hasta esto, yo dando consejería, y empecé a escuchar cosas diferentes y empecé a confiar. Comencé a confiar en la información que recibía, en las conexiones que se estaban estableciendo. Y entonces en mis sesiones de consejería decía, bueno, has perdido a un padre o a un abuelo, y entonces los mensajes empezaban a fluir y mis clientes preguntaban, ¿cómo sabes eso? Así que eso empezó a suceder. Y mientras seguía tomando diferentes cursos y mejorándome, como yo lo llamo, y trabajando en mis propias cosas, empecé a darme cuenta de que había más. Dejé ir todo lo que creía que era cierto y dije, está bien, estoy en una inmersión profunda, solo tráelo. Como muéstrame que tiene que haber más. Y luego, al empezar a elevar mi conciencia, que para mí, de nuevo, es la construcción del puente entre soltar lo que estaba guardando y contrayendo a mejorar. Y luego traje a un chamán a mi espacio y tuvimos este hermoso fin de semana de canalización y yo estaba como, wow, y hay más, y hay más. Y simplemente empecé a decir cosas, simplemente salían de mi boca, en yoga o algo así, y la gente me decía, ¿cómo sabes esas cosas? Y yo respondía, no lo sé. Emigramos a Nueva Zelanda en 2016 y nos mudamos a un hermoso lugar llamado Queenstown. Y estás rodeado de estas montañas y las montañas tienen una energía tan intensa, es un lugar donde o sanas y las montañas te escupen o te quedas y trabajas en tus asuntos. Y yo llegué de Sudáfrica increíblemente traumatizada y me desmoroné. Caí en una profunda depresión y simplemente lloraba todos los días y les decía a mis hijos, mamá está solo triste, pero tengo que hacer esto porque estaba de duelo. Y de nuevo las voces estaban ahí, siempre sentí que estaba rodeada por algo y comencé a percibir algo. ¿Sabes, Alex? Cuando tienes esos momentos en los que estarías hablando con algo y, perdón, alguien, algo.
Sí, hay mucho allá afuera, pero te da piel de gallina. Y eso empezó a pasarme. Y yo decía, oh, ¿quién es? ¿Qué es? Y para mí eso empezó a convertirse en afirmaciones completas de la información que estaba recibiendo, pero todavía no sabía quién era, qué era. Mi terapia comenzó a cambiar de asesoramiento a simplemente conectar con seres queridos que habían fallecido. A solo permitir, me sentaba en mi meditación y pensaba, ¿quién es esto? ¿De dónde vienen estas voces? Luego, al sentarme en un espacio tranquilo, recibí un consejo. Pensé consejo. En mi tercer ojo, visualicé a personas reunidas alrededor de una mesa y ellos dijeron, ¿consejo? Les pregunté, ¿quiénes son? ¿Qué consejo dan? Y entonces me mostraban el 8 y comencé. Cuando tenía un cliente en mi mesa de terapia, empecé a hacer movimientos circulares como en forma de 8. Y yo estaba como, vaya, ¿está bien? Y luego empecé a hacer más preguntas cuando meditaba. Y poco a poco han venido y me han mostrado. He subido a esta nave espacial, he conocido al comandante, pero al mismo tiempo cambian y se transforman, porque la energía es energía y no son específicos. Y empezaron a mostrarme que se manifiestan como Mandela, ¿sabes? Porque yo digo, vamos, siento que necesito algo más específico, porque nosotros como humanos, yo ciertamente quiero una etiqueta. ¿Cómo tienes que ayudar a la gente a creer? Ayúdame a... Entonces, y ellos decían, Michelle, debes creer que estamos aquí. Queremos que seas el canal. Hay muchos más conectados con nosotros. Yo preguntaba, ¿quiénes son? Eran un colectivo de, ¿sabes? La Virgen María se manifestaba, solo me mostraban, no importa. Es el número infinito del 8, que lo es todo. Y entonces empecé a confiar completamente. Tendría algunos clientes en mi familia. Les decía, ¿pueden ser mis conejillos de indias? Y cerraba los ojos y les decía, bueno, especialmente a los clientes que venían por primera vez, les preguntaba, ¿les gustaría una canalización? Y ellos respondían, claro. Y la información que fluía era profunda. Decían, ¿cómo saben eso? Y yo respondía, no lo sé, no tengo ni idea. Así que se trataba de confiar en ellos, no de que ellos confiaran en mí. Y poco a poco, y ha sido un proceso, porque entro en mis pensamientos y me pregunto, ¿por qué me eligen a mí, chicos? Vamos, tiene que haber otros humanos allí afuera. Me siento increíblemente honrada, perdón, y me siento increíblemente bendecida por la honestidad, porque les he dicho, por favor, manténganlo simple. Me gusta la simplicidad y quiero mantenerlo real para los humanos a quienes estoy transmitiendo. ¿Qué podemos compartir en términos de aliento, pero al mismo tiempo siendo honestos, ya sea en una sesión individual con un cliente o cuando estoy haciendo una canalización para el colectivo? En resumen, esa es la historia. Entonces, tengo que hacer esta pregunta. Siempre me encanta hacer esta pregunta. ¿Cómo manejaron esta situación las personas a tu alrededor? Cuando llegó a tu vida, supongo sí, que es algo que podría vaciar la sala cuando se menciona en términos generales. Entonces, ¿cómo reaccionaron y cómo lo manejaste tú? Porque has pasado por tanto en tu vida ahora. No sé si has perdido gente, por ello o si ganaste, no lo sé. Entonces, ¿cómo lo manejaste psicológicamente? Y hago esta pregunta por una razón muy específica, porque mucha gente piensa, oh, este canal es falso o lo que sea, y está bien, puedes creer lo que quieras. Siempre les digo a las personas, ¿qué están diciendo? ¿Es profundo? ¿Resuena contigo? Si es así, tómalo y úsalo. Si no, deséchalo y sigue adelante con tu vida. Pero mucha gente piensa y mucha gente que escucha esto ahora mismo están como, oh, solo están en esto por el dinero. Y he hablado con tantos canales que no sé, pues entiendo que no es el lado más lucrativo del mundo. No es como si estuvieras rodando en dinero y canalizándolo, Que lluevan dólares, amigo. simplemente haciendo que llueva al canalizar. Y también pierdo familiares, pierdo amigos, a veces me marginan. Entonces, lo digo para que la gente que escucha entienda que este es un camino difícil de elegir y tú eras un profesional y tenías otras opciones. No estabas como en una playa en alguna parte. Es como escucho a la gente. ¿Puedes explicar cómo fue esa transición con las personas que te rodeaban? Claro, definitivamente. Y gracias por esa pregunta. Así es, he perdido personas, he perdido amigos, he perdido familiares en ocasiones.
Y mi mamá, antes de fallecer, lo cual fue hace un año, mi mamá estaba muy apegada al cristianismo y durante muchos años ella me decía que yo estaba canalizando al diablo y eso es lo que hacen los mediums, obviamente. Así que fue muy intenso y personalmente siento que es un camino muy valiente por recorrer. Y no lo digo de manera egocéntrica y espero no sonar egocéntrico. Es solo que ha habido momentos en los que, y mencioné la honestidad, han habido ocasiones en las que han llegado y dado mensajes o canalizaciones muy honestas a una persona y puede ser dentro de un grupo donde lo he hecho y a la persona no le ha gustado todavía. La persona ha elegido escuchar, despertar a su propio ser. Así que puede que no le guste en ese momento, porque es como, ¿cómo te atreves a exponerme así? Algo así. Pero sí, cuando estoy en grupos sociales, soy muy consciente de con quién me junto y he tenido que serlo porque soy muy abierto. Y a veces quiero ser auténtica en el sentido de que, bueno, estoy aquí para ser Michelle, la humana. Y a veces tengo momentos de madre en los que me siento muy afectada y tuve uno de esos días. Ayer estuvo intenso, pero al mismo tiempo sí, es cuestión de, sí, amo lo que hago y realmente quiero ser útil. Al mismo tiempo, sé que no se trata solo de canalizar, se trata del hecho de en qué está ayudando o cómo pueden ayudarnos en estos tiempos locos que hemos estado viviendo. Lo único que no dejaban de mencionar era sobre el amor, sobre el amor. Y los honré por eso. No importaba quiénes fueran los presidentes. Los presidentes. Y podías ver cómo se erizaba la gente, como diciendo, ¿cómo te atreves? Son malvados, son esto. Y no hablo del Consejo de Ocho, hablo de los presidentes de los distintos países. Y diría que para eso estamos aquí, aunque si piensas en conocer nuestras mentes, mantenernos limitados. Y si lo piensas, nuestros corazones solo se expanden hacia la única conciencia, la conexión o la interconexión. Y a menudo uso el ejemplo de un árbol que crece. Un árbol no mira a otro y dice, oye amigo, ¿cómo? Mueve tus raíces al otro lado. Porque yo fui plantado aquí, ellos crecen entrelazados y se interconectan y es hermoso. Así que ha sido un viaje desafiante y solía minimizarlo mucho, pero soy bastante selectivo con quién quiero pasar tiempo. Es todo un aprendizaje. Sigo aprendiendo porque una suposición que creo que muchos amigos que conozco y clientes que he tenido en el pasado es que siempre soy intuitiva, que siempre estoy conectada. Y no es así. Si voy a una fiesta, voy a tomar un gin tonic y voy a disfrutar la fiesta. Voy a disfrutar bailando. Pero cuando la gente se acerca y me dice, Michelle, ¿puedes leer la energía de esa persona allá? Y yo como que no, no es un truco de fiesta, o sea, estoy aquí para divertirme ahorita. Pero soy como de, uff, un gin tonic que me tomo 2 horas para beber, fiesteo duro unos 30 minutos y luego ya, bueno, hora de dormir, que son las 10:00, que creo que es parte de ser padre. Ya no somos tan jóvenes como antes, digámoslo así. Lo que hicimos al inicio de los 20 no fue igual que al final de esa década. Sí, sí. Admiro y respeto a cualquiera que esté haciendo este tipo de trabajo y para mí es un verdadero honor, es un reconocimiento de, wow, vaya. Y lo que quería decirte es que tuve mucha suerte de que al empezar sé que había más y al permitir que mi corazón se abriera más, atraje a amigos con una mentalidad y un corazón abiertos a mi entorno que estaban muy activos en el campo. Pero me di cuenta de que era mi mejora al saber que hay más. Era simplemente, de nuevo, yo minimizándome, pero de nuevo me gusta ser Michelle, la humana, y permitir que la espiritualidad suceda. Y sí, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, pero eso, para mí, es donde entra el trabajo con el duelo y el trauma. Es como un empujoncito, el empujoncito, porque he conocido a seres humanos increíbles, pero también a seres espirituales asombrosos que pueden ser no las personas más agradables que están muy activas en el campo. Y estoy siendo muy diplomática ahora, pero están tan inmersos que olvidan que, simplemente olvidan que todavía estamos aquí. ¿Y cómo nos presentamos? A veces puede ser un poco superficial para mí y sé que eso es juzgar,
pero siempre lo internalizo. Pienso, si estoy trayendo a alguien así a mi espacio, ¿cuál es el reflejo? ¿Cuál es el reflejo? Vamos, Michelle, sé genuina y auténtica. La autenticidad es clave para el curso. Por supuesto, eso atrae a la gente. La autenticidad es clave. Creo que ahora más que nunca se percibe la falta de autenticidad. ¿Puede el consejo de 8 participar? Tengo preguntas difíciles para ellos y estoy ansioso por escuchar sus respuestas. Estoy muy emocionado por hablar con ellos. Si puedes conectarlos, por favor. Claro que sí, Alex. Solo voy a tomar un par de respiraciones y aparecerán, ¿vale? Te damos la bienvenida hoy aquí, Alex, y hemos estado esperando esta conexión, no solo entre tú y Michelle, sino también la conexión de el siguiente nivel. Y queremos reconocerte en el reconocimiento de el cambio que estás trayendo al colectivo. Nosotros quisiéramos hacer una ofrenda no solo a ti, sino también a aquellos que están conscientes de su ser, de su interioridad, de su luz. ¿Escuchas cómo lo dijimos? Existe un cambio constante en las dimensiones humanas, así como en las diversas galaxias del universo. Sin embargo, también hay un cambio continuo en su interior. Nos gustaría sugerir que continúen permitiendo que la luz interior siga brillando intensamente y sin restricciones. Mantengan la certeza de que todo está dentro, así fuera. La energía es frecuencia, la frecuencia es vibración, la vibración está en el saber. Y lo que te decimos es, te agradecemos, te aplaudimos, te honramos, te reconocemos. Cuando los humanos usan la palabra reconocer, el conocimiento es una afirmación que se ha utilizado con frecuencia. Ese conocimiento es poder, ¿verdad, Alex? Es así. Y aún así, ¿cuántas veces se reconocen los humanos entre sí? En el reconocimiento. El conocimiento reside internamente, ¿verdad? A pesar de que se les enseña que el conocimiento está afuera, mientras los humanos navegan y navegan y se abren y comparten en su espacio interno de transformación. Su vibración está cambiando. Sabemos que tienes muchas preguntas para nosotros. Sonreímos y esperamos con, si tuviéramos aliento, con nuestro humilde aliento. Adelante, Alex. Mi primera pregunta es, ¿cómo pueden explicarle a la gente que la vida sucede para ellos y no contra ellos? Esta es una excelente pregunta y lo que les decimos, y esto se ha compartido mucho, veces a través de diversos canales que no solo han estado en tu programa, sino que también se han escuchado. Sin embargo, los humanos a veces eligen no, y te agradecemos por permitir que Michelle compartiera su historia en esta vida. Y partes de ella que reveló y discutió son exactamente como ella había admitido es. Se trata del viaje, se trata de la alineación de la conciencia del alma, se trata de el saber,
que uno elige este cuerpo, uno elige este rostro, uno elige este momento para existir, aunque la elección y el plano están aquí dentro, aunque el plano está dentro del colectivo. Entonces, dentro del saber. Por ejemplo, Michelle pudo haber elegido, como tú, quedarse en los espacios deseados. Sin embargo, persistía una inquietud, una inquietud, una inquietud, una inquietud, una inquietud, una inquietud, inquietud, una inquietud, una inquietud por elegir diferente. Michelle tomó conciencia de lo que no le servía, ya no más, como cuando uno elige un camino sencillo. Y noten cómo decimos sencillo. Este fue un camino sencillo para ella. Sin embargo, en medio del caos emocional no lo era, se sentía sencillo. ¿Dirías que esto te resuena, Alex? A mí sí. Así que es definitivamente una elección. Es definitivamente un conocimiento. Es definitivamente un conocimiento. Uno puede elegir mirar hacia adentro y protegerse, o uno podría mirar hacia adentro y estar abierto. Sin embargo, muchas personas optan por quedarse aquí. Sabemos que el cerebro es increíblemente inteligente y sí, pero también sabemos que limita a muchas personas. A muchos les han dicho que se trata de sus pensamientos, lo cual es verdad. Sin embargo, la verdad reside dentro de esta estructura celular. ¿Responde a tu pregunta, Alex? Sí. Entonces, ¿puedes explicar también el concepto de reencarnación y si el concepto de reencarnación es válido? ¿Por qué elegimos volver continuamente y sufrir a veces y pasar por lo bueno y lo malo y experimentar cada emoción conocida por la humanidad una y otra vez? Para muchas personas que no entienden este concepto, Entonces lo que te decimos, y esto podría ser lo que revelaríamos como una gran respuesta a tu pregunta. ¿Cómo podríamos decir esto? Una maravilla, como si eligieras dividir la palabra, un laberinto. ¿Qué es un laberinto, Alex? Es algo por lo que uno elige pasar, ¿no es así? Y a veces, dentro del laberinto, a veces los humanos podrían toparse con un muro. Así es como describiríamos la reencarnación, cuando el alma elige venir a esta energía densa. Y sí, lo sabemos, ya que hemos estado hablando con Michelle, diciendo que habrá muchas preguntas diferentes de tu parte. Y una de ellas será sobre la reencarnación, pero también es acerca de cómo es que, cómo es que los humanos eligen venir a este plano humano. Así que lo que te decimos, se trata del laberinto que los humanos o las almas, cambios internos que deben hacerse, y es lo que te diríamos una vez más, es una afirmación simple. Cuando uno permanece en su espacio de guerrero y en su poderío, y hablamos de guerrero en términos de lo tribal que provoca la ira, que provoca el desplazamiento, que provoca la confusión. Esto se está realizando en varias líneas de tiempo. Todos ustedes son hologramas, ¿verdad, Alex? ujú, Y cuando el alma está, como dices, reencarnando, es
lo que diríamos un salpicón, donde cae dentro de la superficie humana, pero también es un conocimiento que se mantiene en distintas líneas de tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que decimos, los humanos que toman decisiones distintas tienen en diversas líneas de tiempo lo que llamarían vidas pasadas o almas fragmentadas han elegido algo abominable, vidas pasadas o líneas de tiempo abominables. Hay tiempo para cambiar, para la energía primordial, el Dios interior, traer la sanación. Así que lo que te decimos es, y queremos mantener esto sencillo, es como si estuviéramos usando las manos de Michelle aquí mismo. Son suaves, son delicadas, son cálidas. También pueden ser firmes e intensas si lo deseamos, o suaves y delicadas. Pueden ser cálidas. Y está muy alineado una vez más con el cambio que necesita suceder. Y sí, la otra pregunta que nos han hecho muchas veces es ¿por qué no nos involucramos como espíritu, como los seres de luz que somos? Sin embargo, sí nos involucramos. Plantamos semillas, damos mensajes, compartimos descargas, pero ¿cuántos humanos eligen no hacer nada? ¿Cuántos humanos eligen permanecer en sus adicciones o sus espacios adictivos como si no quieren eh, cambiar por sí mismos? Puede que no quieran la delicadeza, puede que no quieran la bondad o la compasión. Es mucho evolucionado, pero es muy complejo, ¿no es así? Totalmente. Totalmente. Para quienes buscan conectar con lo divino en su interior y tienen dificultades, pueden aconsejarnos sobre cómo conectarnos con nuestra conciencia superior y verdadera esencia para guiarnos en este complejo laberinto en el que estamos. Tan fácil como colocar la mano en el pecho, así de sencillo es. Y conectándote al ritmo de su vibración. Como sabes, en esta conversación y conexión contigo y con Michelle hay muchos, muchos humanos y ella también ha estado muy en su espacio mental. Y lo que solemos decir es que los humanos caminan y trabajan con la cabeza aquí y el cuerpo allá. Para traer lo divino de nuevo al interior es un ejercicio sencillo de sintonizar con el corazón, conectándote al ritmo, conectándote a su vibración. Se ha dicho muchas veces, la respiración es clave. La respiración es vida, ¿no es así, Alex? Es así. Cuando un bebé llega a este mundo, es lo primero que todos contienen el aliento para escuchar. Lo primero, momento, en que un bebé respira en el mundo abierto. Pediríamos a quienes ven esto que se tomen tiempo para respirar, que se tomen tiempo para escuchar su propio ritmo. Muchos lo han olvidado. A mirar hacia su interior. Una vez más, volvemos a mencionar el bebé que está por nacer. Cuando sale, el corazón ya lleva meses latiendo. Es lo primero que tú como madre y padres quieren escuchar, ¿no es así? Cuando van a sus ultrasonidos, quieren oír el latido del corazón. El corazón es clave.
Tómate el tiempo de escuchar tu propio ritmo, como lo divino está dentro, como lo divino está dentro, como lo divino está fuera, como lo divino está fuera. Alex, te agradecemos. ¿Otra pregunta para hoy? ¿Pueden explicar a las personas que tienen dificultades para entender este concepto de por qué un alma querría reencarnar como una persona enfermiza, como una persona deformada, como algo que les va a provocar una lucha enorme en su vida, no solo para ellos, sino para las personas a su alrededor que los aman, sus padres, hermanos, amigos? Viene mucho dolor asociado con eso. ¿Por qué elegirían eso? Y esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Podrían explicar eso al público? Podemos. Se trata del colectivo. Y has mencionado la palabra dolor y has usado la palabra sufrimiento. Los humanos son adictos al dolor y al sufrimiento, ¿verdad? Sí. Y lo que te decimos es que imagina si los humanos estuvieran observando a estos seres de luz que han elegido un cuerpo diferente. Su corazón aún late. Y si estos humanos dentro del colectivo, grupos de almas, familias de almas, amistades de almas, miraran a estas luces individuales que brillan intensamente, no les importa. Están ahí para traer alegría. Aún así, los humanos eligen verlo como dolor y sufrimiento. Y sí sabemos que la energía en la Tierra es densa. Y sí, sabemos que existe el dolor y que hay sufrimiento. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento pueden transformarse si los humanos eligen mirar, ver y sentir de manera diferente. Aún así, humanos eligen. Estamos usando la palabra elegir y definitivamente es una elección. Como Michelle eligió levantarse, lavarse el cabello, cepillarse los dientes, maquillarse y vestirse para hoy, como lo hace todos los días. Es una elección sobre cómo uno quiere ver. Es una elección como uno quiere sentir. Es una elección que a veces, al compartir lágrimas de alegría, pueden ser malinterpretadas como lágrimas de dolor. Sí, está dentro del colectivo, del alma que llega, que reencarna en cuerpos deformados, en los niños que tendrían las enfermedades en su ser vibracional. Traen consigo tantos dones y una sanación tan profunda a los padres, a las familias, a los amigos. ¿Y sabes qué es lo más importante? Nos une, Alex. Los humanos olvidan y estamos utilizando la palabra juntos, escrita Jo-U-2. Cuando los juntas hacen uno, ¿no es así? Así es. ¿Podrías compartir conmigo cuáles son tus sentimientos o pensamientos acerca de lo que está experimentando la humanidad en la actualidad y en el próximo año? Muchas personas sienten un gran temor por lo que está ocurriendo. Sin duda, hemos atravesado unos años sumamente complicados. ¿Qué crees que nos depara en el futuro cercano a todos nosotros como planeta y sociedad? Podemos, Akenchimu, lo que nos gustaría y inyectar en el colectivo para aquellos que están tomando cartas en su propio asunto, es que la densidad de estos tiempos, por favor, sepan que esta es una línea de tiempo específica en la que todos han estado. Y hay muchos que están elevándose hacia la conciencia de la conciencia crística y no cuando los humanos se están mejorando a sí mismos y a sus células, lo que les decimos. Es que es un cambio instantáneo. Sin embargo, noten con las manos de Michelle, cuando el interruptor está hacia abajo, está suprimido.
La energía puede ser muy opresiva, puede ser empujada hacia abajo, puede ser densa, puede ser dura, puede dar vergüenza. Aún así, cuando uno decide cambiar y activar el interruptor, a la vibración del amor, a la vibración de la compasión, a la vibración de la bondad, a la vibración de la consideración, es una apertura que sucede. Si Michelle te conociera así, Alex, te preocuparías, ¿verdad? Me lo preguntaría. Te preguntarías si le duele la espalda, lo harías. Si tuviera dolor de cuello, te lo cuestionarías, te preguntarías. Sin embargo, cuando uno saluda a otro, si ella se incorporara como lo hizo, si se sentara así, te preguntarías, muchos humanos tienen un pensamiento que ocurre en 2 milisegundos y es así de rápido, es tan rápido como estamos empujando y cambiando y alterando su vibración mientras la tocamos. Y hay un cambio colosal que está sucediendo dentro del colectivo. Dentro del próximo año, en los números de 2023, todavía hay muchos momentos de tiempo en los que habrá. Y por favor, noten cómo de nuevo estamos utilizando las manos de Michelle, donde habrá una intensidad de cambio. Ya hemos notado lo que está sucediendo, levantamientos, ya hay muchos dedos señalando, ¿no es así? Ya hay muchos países diferentes donde muchos se están levantando por lo que desean, que es ver el cambio, ¿no es cierto? Así que para quienes están dentro de sus espacios opresivos, dentro de sus momentos intensos donde no sienten la unión, la bondad, la compasión, lo que nosotros recomendaríamos altamente, 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 altamente recomendamos es tómate un momento para respirar, tómate un momento para estar ahí el uno para el otro, tómate tu tiempo para hablar, tómate ese tiempo, porque el tiempo lo es todo y nada, es todo y es nada. Es el momento en que todos deben estar presentes para los demás. Es el momento en que uno se toma el tiempo para levantar el teléfono y decir, oye, he estado pensando en ti, ¿estás bien? Hay una persona que es una luz brillante y nos gustaría mencionarla, ya que recientemente se quitó la vida. ¿Podríamos compartir un mensaje contigo, Alex, por favor? Sí, por favor. Conocían todos como Twitch y fue una gran, gran luz para muchos millones de seres humanos, ¿no es así? Él fue, Con la sonrisa más brillante, él estaba en un espacio donde no se daba cuenta de cuánto guardaba dentro. Sus células y él estaba afuera, pero él estaba aquí dentro. Y lo que queremos decir con esto es, queremos que todos sepan que él, sintiendo la densidad de estos tiempos, y muchos humanos se ponen máscaras, ¿no es así? Has estado expuesto a esto muchas veces, ¿verdad, Alex? Expuesto. ¿Escuchas cómo lo decimos? Y muchos serán expuestos en estos tiempos. Y lo que te decimos es que el cambio hacia la conciencia crística, hacia el amor, hacia el apoyo mutuo, es tan rápido como los seres humanos que están en las máquinas que los mantienen con vida en estos tiempos. Aquellos que están en ventiladores, aquellos que están en las máquinas, es tan rápido como el accionar de un interruptor. Los signos vitales aún
se presentan, sin embargo, los picos aún ocurren. Habrá incredulidad. Sin embargo, es un momento para que los humanos se levanten, no para ser vocales en la ira y la intensa frustración que se ha sentido y abrumado. ¿Por qué ha sido un tiempo abrumador? Lo sabemos. Ha sido en gran medida una sensación de intensidad donde muchos la sienten en el duelo de los pulmones y el corazón. Por eso muchos están desistiendo. Sin embargo, en la respiración, en el cambio, en los procesos del pensamiento, en las combinaciones colectivas de lo divino, del origen de Dios, pediríamos a todos tomarse un momento, estén en el ahora, estén dentro del amor más, si quieren ser más, sonrían más, traigan más unión, tómense el tiempo de compartir el amor. Así los cambios están sucediendo. Nos estamos dando cuenta, muchos humanos están despertando. Es tiempo de levantarse, pero sobre todo es tiempo de amor. Y pedimos a aquellos en miedo que sepan, estamos manteniendo un espacio en las diversas galaxias, en los distintos consejos y en los diferentes seres galácticos para el cambio y transformación. Madre naturaleza, siente la vana vibración de la supresión que ha ocurrido. Los cambios están llegando y estar dentro. Tómate tiempo. Ahora mismo, todo lo que uno tiene. Por favor, no compartas el miedo, el amor y la igualdad. No es todos somos iguales. Muchas gracias por ese mensaje, lo valoro mucho. Y gracias por responder a mis preguntas hoy. Espero que ayude a la gente que nos escucha. Te agradezco. Te apreciamos y te aplaudimos por todo el tiempo, todo tu amor, toda tu conexión. Quisiéramos darte una bendición si nos lo permites. Y para quienes nos escuchan, respiren profundamente. Le agradecemos, Alex. ¿Cómo va tu día? Hola, estoy bien. Llorando. Ay, simplemente. Estoy teniendo un pequeño momento porque estaba como, Michelle, te respaldamos, amigo, y es como, están, ¿sabes? Y es como, oh Dios, no tengo. Simplemente mi corazón se llena de tanta alegría. Fueron maravillosos. Y espero que quienes escuchen puedan tomar la información que compartieron hoy y realmente aplicarla en sus vidas y lo que está sucediendo no solo en su interior, sino en la sociedad y en la humanidad en general. Así que agradezco lo que están haciendo. Sin duda alguna, voy a hacerles algunas preguntas como a todos mis invitados. ¿Cuál es tu idea de llevar una buena vida? Amén, hermana.
Bebe mucha agua, bendice el agua. Simplemente bendícela y agradécele por todo lo que hace. Come de manera sencilla. Es algo que he aprendido con el tiempo. Ríe más, sonríe más, haz más cumplidos y sé más auténtico en la autenticidad y la honestidad. Es como cuando nos gusta quienes somos y amamos lo que somos. Es una vibración que se comparte y se abre al mundo. ¿Cómo defines a Dios? Estar dentro. Y no hay palabras. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Hallar alegría y amar. Tengo un hermoso lema que ya sabes es una marca, pero no es una marca. El amor es la razón por la que estamos aquí. Y el amor es la razón por la que estamos aquí. Cuanto más amamos, no importa cómo sean los comportamientos ni cómo se presenten las personas, porque sí, hay mucho dolor allá afuera, hay mucho trauma. Pero mientras más amemos a esas personas, es solo el dolor, es solo el sufrimiento, no es la totalidad de lo que son los comportamientos. Y si puedes amar a las personas a pesar de eso, vaya, nunca sabes qué avances vas a lograr. ¿Y dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu trabajo? Tengo un sitio web y es Michelle Carpenter Co. NZ. Personas pueden reservar sesión conmigo. Mi correo es Michelle@michellecarpenterco. NZ. Estoy en YouTube. Tengo que leer esto para recordarlo. Soy Michelle Carpenter Medium. Pueden encontrarme en Instagram como Mish Carpenter_ y también en Facebook. En estos momentos festivos, sé que muchas personas extrañan a sus seres queridos fallecidos y se sienten solas. Para aquellos que están solos, recuerden que nunca lo están, siempre hay compañía, siempre hemos sido guiados, siempre tenemos a alguien. Aquellos que han partido siempre están con nosotros. Así que si solo quieren saludar y decir que me tomo un tiempo, sepan que no responderé de inmediato. Es mi forma de estar aquí para ustedes. Y si podemos apoyarnos mutuamente, eso es verdadero amor para mí. Michelle, ha sido un verdadero placer y honor hablar contigo hoy. Ha sido revelador, por decirlo menos, y espero que esta conversación realmente ayude a algunas personas, así que te agradezco, querida. Gracias. Gracias, aprecio mucho que me hayas encontrado y me hayas invitado. Y como te dije, me sentí como Willy Wonka en la fábrica. Era como, oh Dios mío. Te agradezco mucho, querido. Gracias. Gracias, gracias Alex, gracias a todos ustedes. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.